Listo, vamos a empezar entonces. Yo traigo el libro, este libro que se llama En contra de un curso de milagros, ¿sí? Lo voy a poner para que lo puedan descargar también. Creo que ya lo puse ahí en el grupo de los lunes milagrosos, pero si no lo pongo de nuevo, que lo escribe Joan Julio Alfaya. Voy a leer algunas partes, de hecho son como 7 páginas, no es tanto tampoco. Pero él hace una comparación de lo que es las enseñanzas cristianas, tradicionales, al curso de milagros. Él explica, dice, un curso de milagros es un curso de adoctrinamiento intensivo, por medio del cual el estudiante va cambiando todo su sistema de pensamiento por otro nuevo, mediante un habilísimo método de suplantación en el que se utiliza la terminología cristiana, como Jesús, Espíritu Santo, perdón, Dios, Padre, cielo e infierno, pero con un contenido totalmente diferente. La única coincidencia entre el curso y el cristianismo es la puramente léxica o terminológica, como reconocen sus mismos promotores. El curso de milagros consta de 3 partes. La primera, el texto, que es una pormenorizada y sofisticada exposición de los principios básicos del libro. Esta parte es fundamentalmente teórica, metafísica y explicativa. La segunda parte del libro de ejercicios es eminentemente práctica y consta de 365 ejercicios de entrenamiento mental, uno para cada día del año. La tercera parte es el manual para el maestro y consiste en una serie de instrucciones y de aclaraciones para los llamados maestros de Dios, que son los estudiantes de un curso de milagros, y está escrita en forma de preguntas y respuestas, así como una especie de apéndice titulado Clarificación de Términos, que es un conjunto de notas aclaratorias sobre los términos más utilizados en el curso y que, aunque la mayoría son compartidos con el cristianismo, no tienen nada que ver con él. Los fundadores, Helen Schucman, profesora de Psicología Médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Según ella, un día el mes de septiembre del 65 escuchó una voz que no emitía ningún sonido, pero que presentaba una especie de dictado rápido interno y que ella escribía, pudiendo suspender del dictado en cualquier momento y reanudarla después. Así en 1972 terminó el dictado, teniendo como resultado los libros antes mencionados. En esta empresa contó con la colaboración de William Tedford, jefe de Helen en la facultad. El material recibido únicamente se le añadieron los títulos de los capítulos y los subtítulos, y se omitieron de él algunas de las referencias de carácter personal recibidas al principio. Por lo demás, el material no ha sido alterado en absoluto. El curso de milagros no es un libro inspirado. En él se da la extraña circunstancia de que la persona que lo recibe, Helen Schucman, es atea y jamás tuvo la seguridad de que lo que estaba recibiendo fuese verdad. La supuesta palabra de Jesús no alteró para nada su vida interior. Siguió siendo la persona confusa y poco feliz de siempre, con tendencia a ver en materia religiosa siempre la parte negativa, la botella medio vacía, tal y como refleja en sus propios escritos. Ver el libro Viaje sin distancia de Robert Schoch. La canalización es una práctica habitual dentro de este movimiento. La canalización es una persona la cual conecta con alguien que no está en esta vida y que le transmite un mensaje más o menos extenso. El proceso es muy parecido al del medium del espiritismo. En el espiritismo se considera que la facultad del medium depende del organismo, independientemente de las cualidades morales de la persona. Tanto el espiritismo como la teosofía consideran que se trata de una especie de aptitud que poseen ciertas personas, una especie de sensibilidad especial para comunicarse con seres que no están en esta vida. Hay grupos que comienzan estudiando un curso de milagros y después de un tiempo, una persona del grupo comienza la canalización y toda la vida y la actividad del grupo se estructura entonces a partir del material de la canalización, pasando el curso de milagros a un segundo plano.
La canalización no tiene nada que ver con la inspiración divina tal y como la entendemos los cristianos. La inspiración divina viene siempre del Espíritu Santo y actúa a través de la fe del que la recibe. La inspiración divina nunca equivale a un dictado interno, a ninguna forma de escritura automática ni a ningún fenómeno que tenga la más mínima relación con los médiums del espiritismo o con la canalización de la nueva era. Dios respeta la inteligencia y la libertad del que recibe esta inspiración en lo que atañe a la forma, pero no al contenido. Un ejemplo de ello es la diferencia de estilos de los 4 evangelios que responden tanto a la personalidad de sus autores como al esfuerzo de estos por hacer comprensible el mensaje de Cristo a una comunidad determinada. El libro inspirado es fruto de la estrecha colaboración entre Dios y el hombre. El hagiógrafo, que es el escritor sagrado, escribe desde la fe y su colaboración con Dios es a la vez libre, responsable y activa. Es importante comprender que Dios jamás utiliza a los hombres como grabadoras magnetofónicas. Dios eligió a unos hombres a los que empleó usando ellos mismos de sus facultades y de sus fuerzas, de tal manera que obrando Dios en ellos y por ellos, nos transmitieran por escrito como verdaderos autores todo y aquello que el mismo Dios creía. El Espíritu Santo se sirve de los escritores sagrados como instrumentos vivos e inteligentes, no anulando en ningún caso su personalidad, como en el caso de los libros producto de la canalización. La palabra de Dios es eficaz y transforma totalmente a las personas que la escuchan. Como vemos en el Evangelio, a veces basta una sola palabra de Jesús, como sígueme, para cambiar radicalmente la vida y el destino de la persona que la recibe. Ese fue el caso de San Mateo, que era un recaudador de impuestos, y al escuchar el sígueme de Jesús, lo dejó todo y se convirtió en uno de los 12 apóstoles y más tarde en el autor del primer Evangelio. O el caso de San Pablo, que al escuchar la voz de Jesús, pasó de ser un encarnizado perseguidor de los cristianos a ser un fidelísimo seguidor de Cristo, convirtiéndose en el apóstol por antonomasia. La doctrina de un curso de milagros postula una especie de ensamblaje entre el gnosticismo y el monismo hinduista, como el Vedanta Advaita, en el que Dios no tiene absolutamente nada que ver con el mundo físico ni con cualquier forma de sufrimiento, limitación o sacrificio o pérdida. Utiliza términos cristianos pero asignándoles un significado totalmente diferente al que tienen en la teología cristiana. Hagamos un repaso de los conceptos más importantes de este libro, teniendo en cuenta la peculiar limitación que imponen los propietarios del copyright, la prohibición expresa de citarlo textualmente sin un permiso por escrito de la Fundación para un curso de milagros. El primer concepto es Dios y el mundo. Dios es la eterna amorfía, una mente o espíritu impersonal que solo ha creado al Hijo, pero no al mundo. El mundo físico que percibimos a través de nuestros sentidos no es real, no existe. Esto es monismo hinduista. Es un sueño de separación del que hay que despertar para volver a establecer en nosotros la cordura y restaurar la unidad con Dios y con la filiación que nunca perdimos, pero que creímos que perdimos. El Hijo de Dios es la filiación. Nunca se utiliza el término humanidad para referirse al conjunto de los seres humanos. Además, la filiación lo abarca todo, tanto los seres humanos como los objetos, las cosas. No hay diferencia entre los reinos animal, vegetal y mineral y los seres humanos. Todos formamos la única filiación, la única creación amorosa de Dios. El ego trata de crear categorías y clasificaciones para que unos tengan dominio sobre otros, como dice el Génesis, pero nada de esto tiene que ver con Dios, que jamás ha creado diferencias. En Dios no hay dualidad, no hay opuestos, todo lo que existe es Dios. Eso es panteísmo, por extensión de su amor perfecto, fuera del cual no existe nada más. La realidad es, por tanto, espiritual, extensión pura de Dios, nunca física, y fuera de la realidad no hay nada. Lo que nosotros llamamos realidad es un mal sueño del que tenemos que despertar. La realidad no tiene nada que ver con personas, animales, edificios, coches, fábricas, oficinas, hospitales, ordenadores, montañas, mar, paisajes. En el curso, realidad es sinónimo de conocimiento y no tiene nada que ver con la percepción. La realidad es el cielo. La percepción hace que creamos ver un mundo físico ilimitado, así como a nuestros hermanos como cuerpos. El segundo término es Jesucristo. Jesucristo no es el Hijo único de Dios, sino la primera persona que fue consciente de ello. La resurrección de Jesús no tiene nada que ver con la resurrección que narran los evangelios. Puesto que Jesús no tenía un cuerpo físico,
puesto que Jesús no tenía un cuerpo físico. La resurrección de Jesús, según el curso, fue un proceso de autoconciencia mediante el cual Jesús cayó en la cuenta de que era el Hijo de Dios. Fue el primero en tomar conciencia de ello, por lo cual se le considera nuestro hermano mayor. El Cristo no es Jesús, sino todos y todo, desde los seres humanos hasta el más diminuto grano de arena, y esto también es panteísmo. El otro término es el pecado original. El pecado original es sustituido en el curso por el error original. El Hijo de Dios soñó que estaba separado de su Padre y se fragmentó en millones de egos, los hombres, que se identifican erróneamente con su cuerpo físico y que se creen separados de Dios y de sus hermanos. Ese pensamiento erróneo de separación dio origen al ego. El ego es esta creencia errónea de que estamos separados. Dios, que nos hace vivir una vida ilusoria, creyendo que somos cuerpos que habitamos en un mundo físico que en realidad no existe. El ego es una especie de demiurgo, como en el gnosticismo, cuya voz compite en nuestro interior con la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo. Cada persona tiene la oportunidad de seguir una voz u otra. Si sigue la voz del ego, permanecerá en la separación y en el sueño. Y si sigue la voz del Espíritu Santo, cambiará hacia el despertar, a la unidad con Dios que nunca perdió, pero que creyó perder. Otro de los términos es el Espíritu Santo. Para despertar al Hijo de su sueño de separación, Dios creó al Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios. No es la tercera persona de la Santísima Trinidad, sino una voz interior que nos ayuda a deshacer en nosotros el error de la separación y a retornar a la unidad que culmina con la total disolución de nuestro ego ilusorio en la eterna amorfía. El Espíritu Santo es además una especie de traductor que hace posible la comunicación entre Dios y los hombres. Dios pertenece a la esfera del conocimiento puro, de la pura abstracción, y no tiene nada que ver con símbolos como forma, sonidos o lenguaje, por lo cual puede comunicarse con el hombre utilizando al Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios. Digamos que el Espíritu Santo, según el curso, viene a realizar una tarea similar a la del módem en Internet: convertir las señales analógicas en señales digitales y viceversa, o sea, convertir el lenguaje simbólico de los hombres a la comunicación totalmente abstracta y directa de Dios y viceversa. Otro término es la culpa y el pecado y la culpa. El pecado y la culpa no son reales, existen solo en sueños. El hombre no puede pecar porque nunca ha estado separado de su Padre, con quien comparte toda su perfección. Creemos pecar, pero no pecamos. El pecado es imposible. La ética del curso no tiene nada que ver con la ética cristiana, que según ellos es una ética de obras. No existen actos buenos ni malos, pues en una relación de causa-efecto, los actos son la consecuencia de los pensamientos y estos son los que hay que cambiar. No es posible actuar sobre los efectos, sino sobre las causas. El curso trata de corregir nuestros pensamientos erróneos de separación, pero no tiene nada que ver con los actos ni las obras. Desde el enfoque metafísico del curso, el asesinato o el aborto no son mejores ni peores que las obras de caridad, pues todos son sueños de los que hay que despertar. La ética que propone el curso se limita, por tanto, a los pensamientos, a la corrección de los pensamientos erróneos, pero no tiene nada que ver con actos ni con obras. Nuestros actos buenos o malos son todos ilusorios, pues en el fondo somos mentes puras, una parte del pensamiento de Dios que acabará retornando a su origen. El siguiente término es la resurrección. La resurrección del cuerpo implica la creencia de que el cuerpo ha muerto y que por lo tanto ha vivido. Como esto es imposible, ya que los cuerpos son una ilusión que arranca de nuestra creencia en la culpa y el pecado, la verdadera resurrección, tal y como la entiende el curso, significa el despertar del sueño de la muerte, un despertar que solo puede ocurrir en la mente. Con relación a Jesús, el curso lleva a la lógica conclusión de que su resurrección precedió a su crucifixión, que al momento de su despertar del sueño de la muerte se despertó a la conciencia de Cristo. La resurrección de Jesús, al igual que la nuestra, no tiene nada que ver con cuerpos, es un proceso de puro despertar mental. Otro término es la salvación. La salvación, según el curso, no tiene nada que ver con la fe, con las obras, ni con la redención llevada a cabo por Jesucristo. Es, por el contrario, un resultado del conocimiento, de un cambio de mentalidad. Es un deshacer la madeja de ilusiones de la que estamos enredados y abrirnos a la verdad de un Dios que no tiene nada que ver con los cuerpos, tiempo ni materia.
La salvación es lo mismo que la expiación de la creencia de la separación, la culpa y el pecado. Jesús no murió por nuestros pecados, pues la muerte no existe y Jesús, igual que nosotros, no tenía un cuerpo que pudiese sufrir o morir. Además, el pecado es imposible, pues no existe nada irreal, nada que no comparta la perfección de Dios. Lo que nosotros llamamos pecados son en realidad sueños de pecados de los que hay que despertar, tan irreales como las buenas obras. La redención es sustituida en el curso por la expiación, que es el plan de corrección del Espíritu Santo para deshacer el ego y sanar nuestras mentes de la creencia errónea de la separación. La expiación se puso en marcha después de la separación y se completará cuando todos los egos separados hayan corregido su error y retomen a la verdad original que nunca perdieron, pero que creyeron perder. Jesús es el primero que completó su parte en la expiación al trascender totalmente su ego e identificarse con Cristo. Esto lo convierte en nuestro modelo y nuestro guía. En el curso se le llama el hermano mayor. Ya vamos a acabar, ¿eh? El Big Brother. Faltan 3 términos sobre la enfermedad y la muerte. La enfermedad y la muerte tampoco son reales. Solo los cuerpos pueden enfermar o morir, los cuerpos no existen. Por lo tanto, la enfermedad y la muerte son el resultado de una forma errónea de pensar que tenemos que corregir. Tenemos que sanar nuestra mente enferma que cree que vivimos encerrados en cuerpos capaz de enfermar o morir. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, reafirmaciones de principios mágicos que no tienen ningún sentido, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, lo menos arriesgado es depender temporalmente de ellos. Entre el miedo y los medicamentos es mejor optar por estos como un mal menor mientras uno no se atreva a utilizar sola la mente para curar. Eso es ciencia cristiana. La mentalidad recta es en sí misma la curación. La enfermedad es un conflicto de la mente que se desplaza hacia el cuerpo, una somatización de un error mental que tiene que ser curada en su propio nivel, nunca en el nivel físico. Tratar de curarla con medicamentos es incurrir en la magia, que para el curso es atribuirle realidad a lo físico y a lo material. Otro tema es más allá de la muerte. La muerte no existe, solo existe la vida, que es pura extensión de la vida de Dios. La vida terrena es una ilusión que no termina con la muerte, sino con el despertar. Lo que nosotros llamamos morir es en realidad pasar de un sueño a otro. La reencarnación de nueva era se convierte en el curso en una especie de reensoñación, en el cambio de un sueño por otro. Del mismo modo que en la televisión cambiamos de canal. Mientras no realicemos en nosotros la expiación, seremos soñadores que soñamos con que pecamos o con que hacemos el bien, pero tanto hacer el bien como pecar no tiene ningún sentido, pues son sueños. Otros 3 y ya terminamos. La creación es la extensión de Dios que hace de sí mismo. La creación es una extensión no espacial, no temporal, no física de Dios, pues ni el tiempo ni el espacio existen sino en sueños. Como Dios no tiene nada que ver con la materia, con el tiempo ni con el espacio, su creación no tiene tampoco nada que ver con el mundo y es por lo tanto pensamiento puro, extensión de su mente, de la que nosotros formamos parte. Dios solo ha creado al Hijo, no al mundo. La creación, según el curso, existe solo en el nivel del pensamiento puro, de las ideas puras, de la pura abstracción y no tiene absolutamente nada que ver con el mundo material. Dios no ha creado este mundo material que creemos ver ni tampoco interviene para nada en la historia de la humanidad, ni en la salvación de los hombres. Su plan de salvación es la creación del Espíritu Santo, la voz que habla por Dios a fin de corregir el error original de la separación y llevar al Hijo a la verdad. Lo que llamamos aspectos positivos del mundo, por ejemplo, la belleza de un paisaje, la sonrisa de un niño o el firmamento estrellado, son tan ilusorios como los negativos. Ambos son el resultado de la percepción y no tienen nada que ver con el conocimiento. Nada de lo que el mundo considera hermoso o bueno es real. Todo forma parte del sueño de separación en que estamos atrapados. El mundo es una forma de ataque a Dios, una barrera que el ego interpone entre él y nosotros para que nunca le lleguemos a conocer y amar tal y como es en realidad. El perdón. Puesto que el mal y el pecado no son reales, ya que no existe nada fuera de Dios, perdonar no tiene otro sentido que el de limpiar nuestra mente de la culpa que proyectamos sobre los otros. Perdonar es no ver en el otro una maldad que en realidad no existe. Es pasar por alto en nuestros hermanos lo que no es ni nunca pudo ser real. Solamente hay 2 actitudes posibles: dar amor o pedir amor.
La persona que insulta o hace daño a otra en realidad está suplicando una respuesta de amor. El perdón, según el curso, consiste en ver lo único que en realidad existe, amor y solo amor. Tanto nuestro prójimo amoroso como nuestro prójimo furioso nos están dando o pidiendo amor, y nuestra respuesta correcta solo puede ser una: devolver siempre amor. En la práctica uno no comprende las reacciones tan irracionales y agresivas de quienes dicen practicar estos principios. En el lenguaje del curso, perdonamos a otros por el daño que nunca nos hicieron. Así comprendido, el perdón es la llave de la felicidad, pero es algo ajeno a Dios. Dios no perdona porque no tiene necesidad de hacerlo, pues nunca nos ha condenado. El perdón es paradójicamente una ilusión que nos lleva a la verdad, la única ilusión realmente liberadora. Los milagros. Los milagros nunca son físicos, sino mentales. Consisten en un cambio a nivel del pensamiento, en un paso de la mentalidad errónea, que resulta de seguir la voz del ego, a la mentalidad recta, que resulta de escuchar solamente la voz del Espíritu Santo. El milagro, según el curso, es una corrección que se da en el nivel mental. Los milagros de Jesús en el Evangelio, así como su resurrección, no tienen nada que ver con los milagros tal como los entiende el curso, ya que en ellos está implicado el plano físico que no es real. La resurrección de Jesús, por ejemplo, fue, según el curso, una simple toma de conciencia, pero no hubo nunca una resurrección corporal, ya que eso es imposible. El juicio final. El triunfo de la expiación, el fin de la creencia errónea, es la separación. En la separación no tiene nada que ver con un juicio de premio y castigo, de salvación para unos y condena para otros. No es el triunfo del bien sobre el mal, ni de la verdad sobre el error. Es el total deshacimiento del error. En el juicio final, el mundo aparecerá como siempre fue, es y será en la mente de Dios. Un mundo perdonado, totalmente libre de culpa y de pecado, donde todos son perfectamente iguales ante Dios, independientemente de cómo hayan sido sus vidas en la tierra, ya que estas vidas nunca fueron reales. Los cuerpos ya no tienen ninguna utilidad y por lo tanto desaparecen. Los egos se disuelven, al fin en la eterna amorfía. Después viene un poco de la organización. Ya lo voy a leer para terminar. Ya casi terminamos. La organización basada en el curso de milagros. Dice: el encuentro que tuvo lugar en 1975 entre Judith Scotch, Helen Schucman, William Tedford y Kenneth Wapnick dio lugar al nacimiento de la Fundación para la Paz Interior. En 1983, Gloria y Kenneth Wapnick crearon la Fundación para un Curso de Milagros, ubicada actualmente en Roscoe, Nueva York. En 1999, los derechos de autor de un curso de milagros fueron transferidos a esta última fundación. Actualmente existen cientos de grupos de estudio de un curso de milagros, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en América Latina, en especial en México, Venezuela, Argentina y Colombia, y alguno en España. Se trata de grupos autónomos independientes entre sí, cuyos miembros provienen en su inmensa mayoría de Nueva Era, con la que comparten, en un sincretismo no siempre bien visto por la Fundación para un Curso de Milagros, creencias y prácticas comunes. Es normal, por ejemplo, que los estudiantes de un curso de milagros practiquen la astrología o las terapias de vidas pasadas, basadas en su creencia en la reencarnación, que el mismo curso niega rotundamente, en total coherencia con su monismo espiritualista, aunque admite que es un concepto útil. Los grupos de estudio son pequeños, de unas 8 a 10 personas. Suelen reunirse una vez a la semana para estudiar el libro, compartir experiencias y practicar alguna forma de meditación. No hacen un proselitismo directo y agresivo como otros grupos. El curso se da a conocer a través de seminarios, charlas, recomendaciones de libros, etcétera. Pero para sus reuniones es normal que utilicen casas de retiro, monasterios o centros religiosos católicos. También se forman grupos a través de Internet. La adhesión al grupo llega a convertirse en una forma de adicción. Las relaciones entre sus miembros empiezan siendo amistosas, pero pronto pasan a ser fusionales, con muy poco espacio para la libertad personal. Cuanto más fuerte es el irracionalismo religioso, tantas más posibilidades se tienen de convertirse en líder de un grupo. Cualquier forma de intento de discernimiento, de manifestación de espíritu crítico, está evidentemente mal vista. Existen también sutiles mecanismos de culpabilización, tanto más sutiles cuanto que la culpa es el demonio que el curso de milagros pretende exorcizar y eliminar de una vez por todas. La negación de la realidad del cuerpo y de la materia y la consiguiente declaración de magia
contra los medicamentos físicos lleva a formas sorprendentes de una ética paradójica, que consiste en hacerse un verdadero problema por la toma de una aspirina o de un antiinflamatorio y pasar por alto muchísimos más graves como el aborto, la separación matrimonial o la injusticia social. No hay que infravalorar la peligrosidad de un grupo aparentemente angelical e inofensivo. No hay ideas erróneas que no tengan consecuencias para la vida de las personas. En segundo lugar, entrar en un curso de milagros es meterse de lleno en la nueva era. En tercer lugar, la compatibilidad del curso con el cristianismo es imposible, si bien consciente, como mera estrategia para captar a posibles adeptos cristianos. Por último, es muy importante no dejarse culpabilizar ni manipular. Algunos adeptos son expertos en esto. Tener en cuenta que somos personas libres y dueñas de nosotros mismos. El autor, Joan Julio Alfaya, perteneció a un grupo de un curso de milagros. Ya es todo. Pues preguntas, ¿no? Y de ahí vamos viendo el tema. Pues sí la entendió, ¿no? Pero al principio hay un punto en el que pienso que habla a favor del curso. Sí. De hecho parece el mejor promotor. Pues está sintetizado, yo digo está sintetizado, lo mejor, ¿no? O sea, de exactamente. Pues yo creo que no lo entendió, la verdad. O sea, sí lo comprendió, sí se ve que es un parte que se metió, lo analizó y todo, pero no entendió el verdadero concepto de lo que es el curso de milagros. Das cuenta, o a lo mejor yo también puedo estar equivocado, quisiera, bueno, comentarlo. Al final, según yo entiendo, el curso de milagros, cuando te dice que el mundo no existe, que nada existe, no te lo dice en el sentido real, porque la verdad no es un cambio de mentalidad. O sea, lo que se está diciendo el curso de milagros es que lo que realmente existe es el espíritu, y esa santidad y esa conexión con Dios. Y que al ver a un hermano lo vea en espíritu, no tanto en el cuerpo. O sea, yo creo que ahí fue donde se confundió, porque ahí ya perdió todo. O sea, perdió la parte, entonces la parte en que habla de los medicamentos y todo eso. Que soy puro ego. Me quedó claro. Porque en un principio, como comentan, pues sí va en un buen sentido explicando lo que es el curso de milagros. Pero se perdió en la parte del mundo, si es real o no es real. O sea, digo, todos sabemos que este mundo es real, pero hay que entenderlo de otra forma. O sea, por eso el curso empieza con cambiar las creencias equivocadas. O sea, la parte importante del curso es la parte espiritual, la parte de conexión con Dios. O sea, el cuerpo solamente es un móvil, y al final todo tiene caducidad. O sea, el cuerpo al final va a caducar, pero tú no, porque tú eres espíritu. Entonces yo creo que esa parte fue la parte que yo siento que ahí tronó. Ahí tronó. Y como que se metió en el grupo y en analizar más bien cómo se manifestaba, cómo iba dándose el curso de cómo se llevaba a cabo, ¿no? Sí. Y bueno, está especulando en eso también, porque bueno, en todos los grupos existen cierto tipo de actitudes así. A mí me mandaron una persona que eliminé del Face que apreciaba, pero que pues me mandaba un montón de información y ya la vi de baja. Me buscó por correo, me envió información. Se llama el curso de la palabra, los domingos. Es con una persona que analiza pues, la religión católica. Y bueno, me buscó y me mandó una información como de hora y media, más o menos de esto, ¿no? En el que enfatizaba que es bueno, pero es malo también, ¿no? O sea, definitivamente regresa al catolicismo porque te están metiendo ideas erróneas, porque eso no es verdad, Jesús vino y propagó la palabra de otra forma, o sea, como que hay cosas a favor y cosas en contra, que es lo que yo veía en esto, ¿no? Porque, digo, en realidad hay conceptos bien definidos de que los entendió bien, vamos, ¿no? Pero yo creo que hubo un choque de creencias o de infidelidad al catolicismo, porque yo soy católica, no soy practicante, pero pues yo ando en este camino también. Yo no estoy peleada con ir a la iglesia, Claro. ni cosas así, me gusta leer la Biblia también. Entonces como que yo siento que él como que quiso definirse, ni soy de aquí ni soy de allá,
y como que estaba sintiendo que traicionaba a alguien o así, no sé. Puede ser. Es mi percepción. A mí me parece que lo presenta de una o se lo trata de explicar de una manera muy parca, o sea, esto es mucho más rico, ¿no? Más padre de experimentar a como lo pone él sobre el papel. También yo creo que no lo debemos de tomar como un ataque, ¿no? Sino más bien como otra opinión más para enriquecernos. Y también un recurso de la Iglesia Católica es: esto está prohibido por la Iglesia Católica, entonces no te metas porque te van a salir cuernitos, ¿no? Es un recurso, me parece. ¿Alguien más? En un momento dado habla de la ética paradójica. No entiendo ese concepto. ¿Qué significa? La ética paradójica es que por un lado dices una cosa y haces otra, ¿no? Por ejemplo, lo menciona en el caso de la magia. Sí. De que el estudiante puede entrar en un conflicto de tomarse una aspirina o no, porque dice eso es magia, pero se la toma y siente culpa. Ahí está la ética, pero que para separarse matrimonialmente no siente culpa, o para ejecutar un aborto, porque dices que como los cuerpos no existen o no son reales, pues no, ¿qué más da que aborte? Pero me causa conflicto tomarme una aspirina porque dice que los medicamentos son una especie de magia y la magia refuerza la culpa y la irrealidad. A eso se refiere con la ética paradójica. A mí hubo una parte que me interesó mucho, donde él hace el planteamiento de dónde nace la escritura de Helen Schumann y donde hace la comparación con los 4 San Lucas, con los evangelios, y cómo habla de las iluminaciones. Y me preguntaría, ¿a alguno de nosotros nos consta cómo recibieron información los evangelios, San Lucas y todos? Y si hubo alguna diferencia, ¿no? Porque él es en cierta forma irónico al referirse como si hubiera recibido estos dictados y no hubiera habido validez en que de verdad fuera la palabra de Jesús, ¿no? Entonces él pone en entredicho, nada más porque sí, que la Biblia sea un libro verita siempre, sin saber el origen, porque no lo tenemos en un urtext, no, aunque haya narradores salomónicos que cuentan que fue la misma lógica en la que los evangelios se escribieron, ¿no? Claro. Me parece que efectivamente parece más bien como un buen trabajo de justificación sobre el crecimiento del curso de milagros sobre muchas poblaciones. Me llama la atención que mencione a México y a Latinoamérica, un poco en la alarma de que Latinoamérica, especialmente México, ha sido un centro católico tan importante, ¿no? Entonces más bien parece que más que una crítica pareciera pues a juicio mío, como un panfleto en la búsqueda de no te conviertas, ¿no? A la nueva era, como un poco en el miedo de perder adeptos de Jesús, y contrario un poco a la lógica de lo que la Biblia también diría, ¿no? Claro, sí, muy bien. A mí me llamó lo del ego, ¿no? O sea, que somos puro ego. Entonces, ¿no? Sí, exacto. Eso es fuerte. ¿Alguien más? ¿Qué les pareció? Digo, el libro lo voy a poner en el grupo para que lo puedan descargar, lo puedan leer. Y bueno, es que a mí me pareció muy, muy acorde a lo que han dicho, ¿no? O sea, no se queda ni como crítica, ni como apoyo, como que de oídas, como que le practiqué un poquito. Entonces el análisis, a mí me gustó la parte en que pudiera definir bien los términos, o sea, está bien. La verdad es que dice, el perdón es esto, los milagros son esto. Me parece bien, por eso lo quería compartir con ustedes, porque lo simplifica, en gran parte lo simplifica muy, muy, muy correcto, ¿no? En gran parte. Obviamente hay muchas otras secciones en las que pues definitivamente sí hay una confusión en cuanto a los postulados del curso de milagros, porque él habla también y toma en cuenta las corrientes religiosas y filosóficas como el Advaita Vedanta, como el panteísmo, como el gnosticismo,
que identifica él en el curso de milagros, que por supuesto tienen ideas muy acordes, pero no son todo panteísmo, ¿no? O sea, el curso de milagros no es panteísmo, ¿no? Pero tampoco es gnosticismo, tampoco es Advaita Vedanta, es un sistema muy interesante de estudio, pero como ya hemos dicho, no solamente es el leerlo, ¿no? Y que te aprendas cada capítulo, sino que ahora la pregunta es: ¿y cómo fue tu experiencia? Podemos deducir por lo que él comenta que su experiencia no fue satisfactoria. Quizá no terminó todas las lecciones, quizá no le interesó, porque por lo que comenta este escritor, pues obviamente tal vez su compartir fue en un grupo en donde pues encontró este tipo de aspectos, ¿no? Quizá un líder, que es el que lleva todo, que es el que le rinden culto a los demás, que todos los demás estudiantes pues de pronto se hacen pues casi codependientes del grupo, en fin. Él empieza a poner muchas de estas cosas. Las alarmas son para ver que en Latinoamérica se está expandiendo mucho el curso y que la verdad no es un curso cristiano, ¿no? Como él comenta, esto no tiene nada que ver con el cristianismo, pero parece que se ocupan los términos cristianos como que para jalar adeptos, ¿no? Como si fuera una forma de marketing para que todos los que son cristianos pues inmediatamente le entren al curso de milagros de una manera más fácil. Entonces lo pone mucho así, de esta forma, pero hay aspectos que me parece que pasa por alto, pero así, ¿no? Sobre todo la experiencia del milagro, porque podemos entenderlo así, o sea, lo resumimos, hacemos una sinopsis de lo que significa los postulados del curso de milagros, pero de ahí cómo lo llevaste a la vida, ¿no? Como decía aquí, que cómo lo estás viviendo, desde dónde lo estás viviendo. Entonces, yo creo que hay más materiales. Este es uno de los que encontré así más cortitos y que me gustó cómo lo plantea. O sea, al final me gustó, algo me jaló, me gustó, ¿no? Concreto. Está el otro material que luego vamos a estudiar, que es de Kenneth Wapnick y de un reverendo jesuita, con el que se sienta y empiezan a hablar ya, ahora sí que con más profundidad, ¿no? Ya Kenneth, pues como un maestro del curso de milagros, citándole partes del curso, y el reverendo citando partes de la Biblia, y ahora sí un entre, ¿no? Un entre de, digamos que entre expertos. Ese libro luego lo traigo y vamos a ir tomando aspectos muy, muy particulares. Y al final lo que dice Kenneth y el reverendo, dice, pues no pasa nada, ¿no? O sea, el curso de milagros y el cristianismo tienen partes en las que sí y partes en las que no, pero cada quien puede tomar el camino que decida, ¿no? Entonces, hay algunas secciones, por supuesto, que fue la de la parte física, hace mucha referencia, el mundo físico, el mundo real, el mundo de Dios, las creaciones de Dios, pero vamos a repasar algo aquí, muy importante. ¿El mundo es real o no es real? ¿El mundo es real? ¿Este mundo es real? ¿Sí o no? Está bien, vamos a decir sí o no. Es que sí es real. Yo digo que no es real. Vamos a sacar las premisas. Ay, no sé. ¿Por qué no? Pues no. Eso. Vamos a sacar las premisas, ¿no? Vamos a negar todo. Es una proyección. Pues sí. Vamos a ver. P, la premisa P, el mundo es real. Si P, entonces Q. Si el mundo es real, entonces la realidad es como la del mundo, ¿no? Una realidad cambiante. Es decir, las características es de que el mundo es real y la realidad, entonces es cambio. Pues físicamente es real y espiritualmente es imaginal. Entonces ya tendremos dos cosas. O sea, el mundo es medianamente real. Porque si decimos que es un poquito real y un poquito espiritual, pues entonces... Un 50 y un 50. Sí, o sea, si decimos que es un poquito espiritual, entonces no es totalmente real. Y aquí estamos hablando de una totalidad de realidad. ¿El mundo es totalmente real o no? Si el mundo fuera totalmente real, vamos a poner que sí. ¿Qué pasa si es totalmente real? Y si no es real, ¿qué pasa si no es real?
Ok, pues no pasa nada, claro. ¿Sí? Bien. Porque esta es la diferencia, una de las diferencias entre las enseñanzas cristianas tradicionales, cristianas, no gnosticismo, El gnosticismo es una derivación cristiana, pero la enseñanza cristiana tradicional es de que sí, el mundo es real. Y en un curso de milagros el mundo no es real. Y aquí tenemos esto y tenemos, como él mencionaba, el Advaita también, y ya lo que deriva del Advaita como otras partes del budismo. Algunas religiones orientales hablan de la irrealidad del mundo, ¿sí? Para el caso del cristianismo, sí es real el mundo y todo lo que hay allí. Y de ahí comienza, pues todas las premisas importantes. Y esto es bien importante que lo tengamos en mente, porque el postulado de un curso de milagros es: el mundo no es real. Esa es la premisa que vamos a poner a prueba si verdaderamente es real o no. Eso es lo que hay que poner a prueba. ¿Verdaderamente es real? Si tú dices, sí, es real, ¿por qué? Pues porque así parece real, porque siempre lo he visto real. Entonces tú ya lo hiciste, es una premisa verdadera, para ti es verdadero. Pero tienes que probar también la otra. Siempre es importante probar las dos. O sea, ¿qué pasa si el mundo es real? Pruebas. ¿Qué pasa si no es real? Y pruebas. Entonces el curso de milagros te lleva a esta prueba. ¿Qué pasa si nunca me pregunto eso? Ahora te lo puedes preguntar. Qué bueno, porque ya llegaste a un momento en el que te lo vas a preguntar. El que nunca te lo preguntes te encierra en un solo paradigma, o sea, te deja ahí atorado, te deja en una sola visión del mundo, en una sola y una sola nada más. El volverte a cuestionar todo lo que tú consideras real, no solamente el mundo, los cuerpos, la energía, los ángeles, Dios, volver a cuestionar todo eso te lleva a profundizar en tu mente. Y aquí es donde nos da mucho miedo, porque, ay no, ¿y qué tal si dejo de creer en Dios por cuestionar? Al contrario, el primer paso para vivir a Dios es cuestionar, porque vas más allá y llegas a la experiencia. Por eso es que los filósofos siempre se van al cuestionamiento, los científicos también, los pensadores también. Solo los que son autoritarios te piden no cuestionar. ¿Por qué los niños lo hacen de forma lo hacen de forma natural? Porque esa es la esencia. Oye, ¿verdaderamente esto es así? ¿O no será de otra manera? O sea, ¿verdadera? ¿Sí? Hasta que llega un momento en el que decimos, porque lo digo yo y soy tu madre. Ya no me lo preguntes. ¿Y por qué diríamos eso? Pues porque no tenemos una respuesta, pero en lugar de decirle, hijo, mira, no sé, pues lo más fácil, ¿no? Igual también ahora, cuando nos vamos en una clase así como esta, que tenemos una premisa, ¿te acuerdas cuáles eran las premisas? Sí, claro, pensar diferente. Ahí está, ¿por qué era pensar diferente? ¿Por qué pusimos esta como primer premisa de la clase? Porque justamente el curso de milagros te lleva a pensar de otra forma totalmente diferente a lo que hemos venido aprendiendo. Sí. De las creencias que hemos ido integrando a lo largo de nuestra vida. Pensar diferente, yo creo que total y radicalmente. Es una apertura. ¿El cielo es azul? ¿El cielo es azul? ¿El cielo es azul? No es. Puede ser Pero lo vemos y es azul. Bueno, así no decía. Bueno, ¿Por qué no es azul? una percepción, porque es una... ¿Por qué lo vemos? Porque lo vemos humanamente, lo vemos azul. Científicamente hay Porque una así lo creemos. No es azul el cielo. Humanamente lo vemos así. Los animalitos ven diferente el cielo y ven otras. Pero si no cuestionamos eso, entonces pues siempre vamos con la idea de que el cielo es azul. ¿El mundo existe? Sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo dice. Bueno, ¿qué tal si no? ¿Por qué no probar lo contrario, que el mundo no exista? Solo que aquí en la prueba, en la parte del test, es donde ya nos perdemos. Ok, el mundo no existe, entonces voy a hacer lo que se me pega la gana. No tienes un apoyo. Quieres con la misma fuerza en la que tú estás generando la idea de una realidad, por ejemplo, el odio, la tristeza, los traumas, todo eso que vemos que es una realidad, quieres vivir con toda esa fuerza lo contrario a la realidad. Tú no puedes
poner a prueba una premisa con la verdad de la premisa que quieres negar. Necesitas entrar a un sistema diferente de pensamiento. Esto es lógica, ¿eh? Esto es algo maravilloso que tiene el curso de milagros y que no lo mencionó este autor, es la lógica. La lógica formal, la lógica proposicional, que se estudia como una ciencia, como antes se daba en las escuelas. Llevas tus materias de lógica para la argumentación. Los grandes filósofos como, por supuesto, Platón, Sócrates, eran maestros en la lógica. Y el curso lleva mucho de lógica, ¿sí? Cuando decimos nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, ahí tenemos las dos premisas, ¿no? O sea, lo que es real no se amenaza, ¿sí? Lo irreal no existe. De aquí deducimos entonces que la paz de Dios es si P, entonces Q, que eso es lógica. Si nada real, si lo real no se puede amenazar, entonces lo irreal no existe. Con esa, fíjate, y esa es la apertura del curso de milagros que nos lleva a aplicarlo al mundo. ¿El mundo se puede amenazar? Sí. Amenazamos al mundo, ¿no? ¿Es amenazable el mundo? ¿Es amenazable un cuerpo? Ok, pero en la experiencia lo vemos. En la percepción. Sí, porque no es tan sencillo, me salgo por aquí rápido, pues no existe. Primero tiene que haber la experiencia para salir, porque ese es el problema como estudiantes. Que decimos, pues que no existe. Oye, pero te acaban de golpear y tú, no me duele porque no existe. No, espérate, a ver, aguanta. Si no existiera, definitivamente pues no sentirías absolutamente nada. Pero si hay una percepción, estoy percibiendo un mundo. Sí, me estoy dando cuenta de esto. ¿Sí? Si yo me subo y brinco, la ley de gravedad que supuestamente no existe, le va a hacer algo a mi cuerpo que supuestamente no existe. Hay algo, hay una serie de como decía, de causas y consecuencias. Entonces no es tan sencillo decir, pues como no existe la ley de gravedad ni el cuerpo, ahorita me aviento. ¿No? Esto es un proceso gradual en el que vamos cambiando nuestra forma de pensar, no es de un momento a otro. Perdón, Clau, ibas a comentar. Solo iba a decir algo que me hace ruido. Si el principio dice que lo real no puede ser amenazado y lo irreal no existe, la respuesta a tu pregunta es lo real existe, porque el texto dice la realidad no puede ser amenazada, es que sí es real, sí, ¿no? Y lo irreal no existe, entonces... Es que las dos tienen que ser verdaderas. P y Q tiene que ser verdadero, porque si Q es falso, P también es falso. O sea, si la realidad sí existe, entonces la realidad no existe y es amenazable. Si aplicamos eso en lo que vemos, esto es amenazable, si digo que no, entonces esto es real. Y lo irreal no existe simplemente, ¿sí? Por eso es que esta parte tan profunda muchas veces la pasamos por alto, y es el silogismo de un curso de milagros, es la base, es el pilar. Y no solo está en el curso de milagros, ya viene desde hace tiempo. Por ahí había leído, creo que a Rumi, que es un poeta, él también mencionó este silogismo, muy parecido, que solo lo real existe. Entonces, fíjate, esto te lleva a una profundidad de pensamiento mucho más allá que irte por la superficie. Es lo mismo que hablamos del sexo. ¿El sexo existe o no existe? Pues sí, ¿verdad? Existe. Ya está, bueno. Pero porque está dentro del mismo sistema de percepción. Entonces, una cosa es declarar que algo existe y otra cosa es declarar que percibes que existe. Y de ahí pues empezamos a ver, bueno, yo cuando me voy a dormir y tengo sueños, empiezo a soñar, empiezo a construir un mundo ahí, y para mí eso es real. Pero ¿qué tan real es para ti? Pues es real porque lo sueñas y vives ahí, pero no tienes cuerpo ahí, o al menos no te estás viendo con tu cuerpo. Hay una conciencia ahí,
¿O a poco estás ahí, te ves en un espejo y te arreglas como en las mañanas cuando estás en este estado de conciencia? No. ¿Ves otros cuerpos allí? Sí, en tus sueños sí. Pero nunca te ves a ti mismo. Y aunque puedas controlar tus sueños, si buscaras un espejo nunca lo encontrarías y no puedes ver un cuerpo de ti mismo en el sueño. ¿Por qué? Porque no es real el cuerpo, pero sí es real tu ser. Por eso sí estás allí. ¿Te das cuenta? O sea, el cuerpo es una construcción desde esta visión. No es una realidad, es una construcción. Una construcción, o como le llaman en filosofía, un constructo, es aquello que parece existir independiente a ti, pero que en realidad tú lo hiciste. Tú haces al cuerpo, y como se va por ahí ya el curso de milagros, el cuerpo entonces es un recuerdo constante, nunca está en el presente. El cuerpo o está en el pasado o está en el futuro. Y cuando ahí mezclas la premisa acerca de que el tiempo no existe, pues entonces si el cuerpo depende del tiempo, pues el cuerpo tampoco existiría. Pero tu ser sí existe. Por eso es que piensa en esta parte. Tú te vas a dormir y cuando tienes sueños, tú sí existes en el sueño. Pero no te puedes ver con un cuerpo porque el cuerpo no existe. Sin embargo, la necesidad de ver un mundo conocido te hace poner cuerpos allí. Pero como pasamos por alto esto, si nosotros aprendiéramos a vernos dentro de un sueño en cuerpo, te darías cuenta que estás soñando y en ese momento se acaba el sueño. Y abres los ojos y dices, ay, pues estoy aquí. Ese es también otro camino espiritual muy interesante para darte cuenta de la realidad. Tu cuerpo allá, no que te estés viendo en el espejo, pero sí lo puedes ver allá. Pero ya no como un sueño, no siempre como un sueño, sino como un estado en el que el cuerpo parece estar, ¿qué es lo que le llamamos el desprendimiento, no? El desprendimiento astral, ¿sí? Entonces, aunque veas de todo, porque el cuerpo lo percibes, lo ves, ok, aún en un desprendimiento astral por ese camino, lo estás viendo, pero entonces no eres el cuerpo. No eres. Como cuando trasciende uno, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, en el curso de milagros, la premisa que se prueba es que el mundo no existe, pero tú sí. El mundo no existe, pero tú sí. El cuerpo no existe, pero tú sí. El tiempo no existe, pero tú sí. El ego no existe, pero Dios sí, y tú también. Esa es la premisa, por eso es de que es muy importante considerar esto. Porque desde las primeras lecciones de Curso de Milagros se está hablando de que el mundo no existe. Por eso no significa nada. Entonces había un camino, sí, claro, hay un camino entre el sí y el no, como en medio, que algunos estudiantes de un Curso de Milagros también lo toman, que es, bueno, no existe el mundo psicológico del dolor, pero sí existe el mundo físico. Entonces el mundo físico, como lo estoy viendo, pues está bien, solo que mi dolor psicológico hace que vea un mundo de dolor, ¿sí? Pero se sigue considerando al mundo como un aspecto real. Y lo que ocurre con mi parte psicológica es que yo soy el que le está poniendo cosas al mundo o a la gente. Ese es un paso intermedio que como estudiantes vamos a cruzar hasta que lleguemos a la vivencia de que efectivamente el mundo es un pensamiento. El mundo es un pensamiento. Decía, y tiene mucha relación con esto, decía Kant, un filósofo, algo bien interesante que ayuda a este pensamiento. Mira, tú puedes cuestionar todo, la realidad absolutamente de todo, menos la tuya. Porque si de algo estás seguro, es de que tú existes. Pero no puedes realmente asegurar que todo lo demás exista, pero de ti tienes toda la seguridad que existe. Y de aquí vendría su razonamiento. ¿Cómo? Pienso y luego existo. Que creo que en latín era cogito, ya me acordé. Cogito, ergo, sum.
porque cogito tiene una connotación más fuerte en latín. No solo es pensar, es conocerse a sí mismo. Cogito, de cognocer, cogito. Entonces la acción del conocer, ergo sum, y después ser, o sea, tener conciencia. Entonces esa base es la que Curso de Milagros después desarrolla de una manera muy profunda, ya en un nivel más interno. Existes, pero todo lo demás se puede cuestionar. Entonces, en la enseñanza tradicional, como ya dijimos, tú existes dentro del mundo, porque el mundo existe. Tú llegaste ahí vemos toda la visión que traemos. Llega el cuerpo físico y real a un mundo físico y real, que después de determinado tiempo tiene que abandonarlo para que su parte que es espiritual se vaya a una zona espiritual. Entonces hay grados de realidad desde esa visión, porque esta es una realidad con un cierto grado, y luego viene la realidad etérea, y luego viene otra más super etérea, y luego viene otra más, y así hay como una ascensión, ¿no? Como otra vez una pirámide, donde acá tenemos la parte física, y conforme vas ascendiendo con tu nivel de conciencia, llegas a la parte espiritual. Esto es entonces una pirámide de realidad. Nada más quiero hacer la aclaración que en el Curso de Milagros esto no es así. En otros caminos sí. Y se toma todo esto como una escuela. Aquí empiezas en la parte física, en este planeta, mueres, y ya sea que reencarnes aquí, pero con una visión más evolucionada, o que te vayas a otra realidad, a otra dimensión y sigas aprendiendo. Aquí, esto es del libro de Urantia y de algunas otras, esto. Entonces, yo entendería que el Curso de Milagros lo que más bien es un reaprendizaje, ¿no? Sí. O sea, al final tú ya estás en la parte espiritual, pero no lo sabes, entonces estás reaprendiendo, estás recordando lo que tú, esa conexión divina que tienes ya directamente con... Por supuesto. Sí. Hay que reorganizar esto, porque imagínate, teniendo toda esta visión que todos llevamos por muchos años, que de pronto tumbes esta pirámide y tú digas, bueno, pues solo lo real existe, pues qué onda con esto, ¿no? Y lo irreal no existe, pues qué onda con esto. Entonces siempre hay un choque. Por eso es de que el estudio del Curso de Milagros desde esta visión analítica pues es muy profunda también. El camino es que un Curso de Milagros tiene la práctica del milagro, y la práctica del milagro pues te lleva a la vivencia. O sea, lo interesante del Curso de Milagros no solamente es la teoría, porque la teoría podemos hacer ensayos filosóficos y este tipo de ideas pues también no son nuevas, sino la práctica. O sea, ¿cómo llevo a la práctica esto? ¿Cómo le hago? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de que el resentimiento lo vives, lo has vivido por años, estás resentido, y de pronto llegas a discernir que el resentimiento es irreal, es irreal porque Dios no lo creó. Entonces, ¿cómo lo sueltas? ¿Cómo perdonas? Pues ocupas todo este proceso, donde el perdón es la manera de reconocer lo que es real y lo que no es real. El milagro te lleva entonces a liberar. Y cuando el milagro sucede, tú liberas entonces toda esa carga de resentimiento y puedes comenzar a tener un poco de atisbo y entender que este mundo no es como nos lo contaron, no es. Bueno, obviamente cuando tenemos una situación complicada, pues sí, como que tampoco voy a sacar mi libro y presta, ¿no? A ver qué sigue. Yo mi manera de manejarlo es al revés de lo que he hecho toda mi vida, sintetizando a lo mejor. No sé, quizás gritaba y trato de tomar el lado del amor, del perdón, como mencionan, pero haciendo todo al revés. Así, era lo único que era. Okay. Bueno, puede ser en parte para llevar un camino ya inverso al que llevabas, ¿no? Un camino de odio, y ahora le das la vuelta, que tiene mucho que ver con milagros también. Quique, y ahorita. A mí esto es lo que, cuando yo empezaba a leer el Curso de Milagros, yo me daba cuenta que el libro era muy bueno porque te hace pensar diferente y te hace controlar tu mismo cuerpo, porque al final tú ya estás viendo
que espiritualmente tú lo puedes dominar. Pero al momento de la lectura, yo decía, bueno, es que no es tan fácil de entender, porque a lo mejor yo lo estoy entendiendo, pero si otro lo lee de alguna forma, como lo explicó el crítico, pues de alguna manera te pierdes, porque entonces entras en un cuestionamiento de cómo que esto no es real, o sea, cómo que esto no significa nada, ¿no? Si se le dio un significado. Entonces llega un momento que a lo mejor también los estudiantes de un curso de milagros es la premisa por lo que se salen de ese curso. Sí. Porque al no entender lo que lleva ese curso, que es un cambio de creencias, es un cambio de apertura, un cambio de espiritualidad, y que va a haber un cambio en ti, porque yo siempre he dicho, a lo mejor, yo también lo critico, pero en una forma positiva, o no sé cómo explicarlo. Yo siempre he dicho que el curso es un manual, y también he dicho que a veces el libro Curso de Milagros, podría yo decirlo que es como un lavado de cerebro, porque al momento que tú lo empiezas a practicar, tú empiezas a cambiar. Sí. Y claro que si te vas metiendo cada vez más a fondo, pues llegas hasta controlar esas enfermedades que comentan, porque al final el mismo cuerpo, al tener resentimiento, al vivir con odio, al vivir con envidias, tu cuerpo se va enfermando. Pues lo que dice el Curso de Milagros es que al tú liberarlo con el perdón, y al no existir, porque realmente no existe, porque realmente lo que existe es ese espíritu que está dentro de ti, pues te vas a liberar de todo eso. Pero eso no quiere decir que en la percepción donde vivimos, las cosas no sucedan, ¿no? O sea, y al final, como yo decía, al final de cuentas todo tiene caducidad, menos ese espíritu que tenemos, o sea, esa santidad, esa conexión. Tu cuerpo alguna vez va a trascender, pero tú no. Entonces yo creo que esa es la parte importante del curso, ¿no? Bueno, y muchas cosas más, porque es el amor y todo, la paz interior y todo eso. Y hay una diferencia entre percibir y conocer, que lo maneja el curso. Percibir es precisamente la interpretación. Yo puedo percibir de una forma o de otra, pero conocer solo de una. Por ejemplo, no es lo mismo percibir el amor que conocer el amor. Una percepción es interpretativa y este mundo es así. Desde ese postulado podríamos ver que yo interpreto al mundo de una manera buena o mala. La percepción en el estudio de un curso de milagros es irreal, es ilusoria. Todo lo que se perciba es ilusión, pero todo lo que se sabe o en conocimiento es realidad. Por ejemplo, el amor como conocimiento es la realidad, pero el amor como percepción puede llevarnos a la parte ilusoria de confundirnos y se hacen las ilusiones de amor. De hecho, eso de ilusión de amor habla de una interpretación acerca del amor, de cómo quisieras que fuera, no de cómo es, de cómo es. Es lo mismo, cómo quieres que Dios sea y cómo es Dios realmente, cómo es Dios. Entonces el curso empieza, de hecho, hablando mucho de esta diferencia entre lo que es el conocimiento y lo que es la percepción. Entonces, el objetivo del curso de milagros no es enseñar conocimiento, o sea, el conocimiento de la realidad. No tiene sentido enseñar la realidad, porque la realidad ya es. Pero sí tiene sentido enseñar lo que no es la realidad. ¿Te das cuenta? El objetivo del curso de milagros es quitar los obstáculos que te impiden experimentar la presencia del amor, que es tu herencia natural. En otras palabras, es el desaprender que tú decías, Quique. Yo tengo que desaprender las ilusiones del amor para entonces saber y conocer el amor que ya está. O sea, debo de dejar de poner obstáculos a la mente para saber exactamente quién soy. Por eso decían los griegos, ¿no? Conócete a ti mismo porque no te conoces. Tú crees conocerte y tienes ideas de ti. Entonces, si tú eres un ser, fíjate, si tú eres un ser bipolar, eres un ser irreal. Desde estos postulados, la bipolaridad es irrealidad. Y si tú aseguras que eres bipolar, entonces estás asegurando que eres irreal. Cuando tú dices que yo no soy bipolar, yo soy amor y solamente amor y nada más amor. Pero no solamente decirlo, vivirlo. Entonces,
tocas la realidad, que ese es el aspecto de la enseñanza de Curso de Milagros. Es que estaba buscando aquí una lección 132, que dice literalmente que el mundo no existe. Lo dice y lo desarrolla ahí. Es de las lecciones en las que ya se profundiza muchísimo. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Y lo liberas, porque una de las cosas que yo pensé que era el mundo era realidad. Ahora lo voy a liberar. El mundo no es real, pero yo pensé que sí era. Entonces, pues sí, por supuesto, es el desaprender. ¿Cómo desaprender lo que llevamos aprendido con tanto esmero y con tanto valor? Para mí era valiosísimo aprender que el mundo es real. Me lo dijeron y yo dije sí, ¿no? Y todavía hoy me lo dicen constantemente. Yo solamente quisiera agregar que es increíble cómo nos es difícil tomar estos principios. Tomamos a Immanuel Kant y decimos pienso, luego existo, pero hay alguien más que hizo esa teoría y es perfectamente reconocida y clara. ¿Quién? Se llama Albert Einstein, que al hacer el principio de la relatividad de la energía nos habla exactamente de la irrealidad, de la inmovilidad del mundo. Entonces es increíble porque cuando al mundo físico se le hace aceptable y se le da el premio Nobel a Einstein, se contradice después y se habla de la indebida forma de manejo de un curso de milagros, por ejemplo, o de cualquiera de estos conocimientos metafísicos. Es un poco incongruente, pero que ellos también fueron espirituales, ¿no? Claro, no, bueno, Einstein era muy espiritual, muy espiritual. Y es un individuo que está totalmente disasociado, digamos, con el sentido físico básico. Por eso es que se lo cuestiona. Y hay algunas frases de Einstein que dicen que él lo único que quiere llegar a conocer solamente es: quiero llegar a tener todo el conocimiento de Dios, y lo obtengo. Eso es lo único que se cuestiona. Y ya. O sea, ahí comienza la irrealidad de la realidad y la teoría de sí, a cuestionar. Lo que pasa es que Einstein cuestionó, tocando el tema y relacionándolo, él cuestionó si el universo era estático o no. ¿Tú crees que el universo es estático así como lo percibimos, Que alguien diga, pues es que no existemos, pues, ¿para qué la pregunta? Ok, pero así como lo percibimos, el mundo es el universo es estático, es decir, ya está hecho con todas sus estrellitas y ya no hay más. No, pero ¿Sí qué? Se está expandiendo. Hasta antes de Einstein se pensaba que el universo estaba estático, porque se tenía la idea muy religiosa de que Dios creó el universo y que así como lo creó ya no le puso más. Sí. Entonces los científicos antes de Einstein daban por hecho que el universo era estático. Entonces la premisa es: el universo es estático. ¿Qué pasaría si no fuera estático? Solo por hacer esa pregunta, Einstein desarrolló la teoría de la relatividad. Estuvo muy metido con la parte del intercambio entre energía y materia. Se dedicó a la parte del efecto fotoeléctrico para ver ondas y partículas en la luz y muchas cosas, solo por haberse dado la oportunidad de dudar. Y si no fuera el universo estático, ¿por qué dan por hecho de que el universo es estático? ¿Por qué? A ver, vamos a ver otra vez, vamos a poner atención. Entonces, el camino de Einstein fue matemático, el camino de Immanuel Kant fue filosófico, pero ambos están llegando a un punto donde cuestionan la realidad. Los filósofos tienen caminos parecidos al Curso de Milagros en donde cuestionan la realidad y también dicen, bueno, pues yo creo que el mundo está en mi mente. Y hay otros que dicen, no, tú estás en el mundo. Hay esas dos vertientes tradicionales: o el mundo está en tu mente o tú estás en el mundo. O incluso la conciliatoria: bueno, es que
El mundo está en mi mente, yo en el mundo, pero hay como que a veces estoy de un punto y en otro no. O sea, no es solamente un camino espiritual cuestionar si el mundo existe o no. Ha sido un camino filosófico, científico y artístico tremendo. O sea, también las obras de arte, las pinturas, la música, están cuestionando si realmente el universo es estático, o sea, volver a cuestionar todo lo que nos han dicho. Entonces, con un curso de milagros lo que encontramos al principio es volver a cuestionar, y eso es lo que a veces ya no queremos hacer. Ya no queremos volver a cuestionar. ¿Qué les parece? Dice en esta lección la 132. En el párrafo número 4 dice: el mundo en sí no es nada. Tu mente tiene que darle significado. En el párrafo 5 dice: no hay ningún mundo aparte de lo que deseas, y en eso radica en última instancia tu liberación. En el párrafo número 6, más adelante dice: el mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. No todo el mundo está listo para aceptar esto, y cada cual irá tan lejos a lo largo del camino que conduce a la verdad, pero como se permita a sí mismo ser guiado, regresará e irá todavía más lejos, o tal vez retrocederá un poco para luego regresar de nuevo. Entonces es un camino que pues, es difícil para todos, ¿no? Oye, pues como que esto no existe, es una percepción, pero yo sí existo. O sea, parece un acertijo. Pero una vez que entras en una visión de experiencia, no sabes qué liberador es entender que este mundo no existe, pero que al mismo tiempo en esa inexistencia hay un plan en el que colaboras, que es una de las cosas que se le escapó al autor de lo que leímos al principio. Y es algo que se escapa muchas veces en el estudiante del curso de milagros. Es que ya me di cuenta que no existe, estoy deprimido. ¿Y ahora qué hago? ¿Y mis hijos? Y no existe. ¿Y el trabajo? No existe. ¿Y los planes de comprar una casa? No, pues ya me deprimí, ¿no? Sí. O sea, pues oye, ¿qué noticia es esa? A mí me gusta que exista y que hago buenas obras, cosas buenas para que me vaya bien. Eso me gusta, ¿no? Pero si me dices que lo bueno y lo malo de este mundo no existe, o sea, yo voy a Cancún y veo una playa maravillosa y no existe, no te pases de listo, ¿cómo que no? Yo me voy a la India a encontrar un gurú y me dices que mi gurú no existe. Entonces, esos son dudas profundas, y que cuando alguien llega puede deprimirse, llega a una depresión, porque entonces, ¿qué hago aquí? Aquí estoy jugando, ¿no? Ahí es donde te das cuenta cuánto significado le has puesto tú, porque de palabra dices no significa nada, pero ya te diste cuenta que no significa nada porque no existe, o no significa nada porque para ti lo quieres anular, lo quieres cancelar, quieres cancelar eso. ¿Por qué no significa nada? ¿Porque estás cancelando o porque realmente no existe? Entonces dices, no, espérame, nada más déjenme terminar con esto. No existe, pero tú sí. Y aquí es muy parecido a un juego, a un sueño. El sueño no existe, pero lo percibe real. La percepción real no es la realidad, es una percepción. Entonces viene el plan de la expiación, viene el plan del Espíritu Santo, viene el plan en el que las ilusiones no las ocupes para dañarte. No te deprimas porque esto no exista. Ama aquí también. ¿Y qué más da que no exista? El amor sí existe, entonces ama. Ama, es tu función de amar. Por eso los milagros dan energía, dan paz, dan alegría, dan felicidad. Y el resentimiento no, porque el resentimiento, al ser parte del juego de lo que no existe, es como ir contra tu voluntad, no contra la de Dios, contra la tuya. Y la tuya es la misma que la de Dios. Entonces esto te va a llevar a una profundidad muy intensa, pero muy intensa. No existe el mundo, pero tú sí existes, y entonces dices, ¿qué carajos hago aquí? Y luego te dicen, pues es que no estás aquí, tú estás con Dios, pero ¿cómo? Y este cuerpo, y yo veo, bueno, pues mientras te das cuenta que estás con Dios y no estás aquí, ponte a chambear. Bueno, ¿y qué hago? Milagros. ¿Y cómo hago los milagros? Perdona. ¿Y cómo perdono? Cierras tus ojos y le dices, Jesús, ¿qué quieres que haga hoy? Y en vez de ir por sueños,
inútiles y cansancio, ahora haces lo que Jesús te dice y Jesús te ayuda a que veas este sueño con diversión, con alegría, y llega un momento en que dices, es cierto, no existe y lo estoy comprobando, pero qué bien me la paso en el sueño, me divierto en este sueño, porque ya no busco las metas del sueño, ya no busco las metas que están en el mundo. Antes mi meta era tener una super casa, tener mucho dinero, ahora mi meta es perdonar. Ah, caray, pues ha cambiado todo. ¿Y puedes tener casa? Pues sí, claro, pero es un juego. Ahora, antes mi meta era saldar todas mis deudas financieras, no tener ninguna deuda para dormir en paz. Y ahora has cambiado. ¿Por qué? Porque ahora haces milagros y duermes en paz. Ahora perdonas y duermes en paz. Oye, ¿y las deudas se pagarán o no se pagarán? Pero no tomas una decisión de antemano. Primero, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? A ver, ahora sí preguntas. Alguien iba a preguntar, a decir. O sea, como que la experiencia es al final relativa a lo que decimos, ¿no? La interpretación y la experiencia del curso, porque yo siento que mi experiencia con el curso no es la misma en otro tiempo que ahorita, y todo va cambiando, o sea, van cambiando mis experiencias con el curso. Entonces, al final dices, bueno, el curso o el libro es palabra muerta ahí y es neutral, pero si tú tienes una interpretación del curso y una experiencia, entonces es cuando realmente podemos ir comprendiendo en base a nuestra propia experiencia y a nuestra percepción. Quizás se va ampliando la percepción y entonces ya vamos comprendiendo poco a poco más profundo, pero este curso como que se va viviendo como a profundidad, no terminas de vivirlo, o a lo mejor dices, quizás a lo mejor ese cuate que se quedó en una experiencia, pero si nos damos la oportunidad de ir más y más y más y seguir cuestionando y cuestionando, vas descubriendo cosas cada vez más profundas, ¿no? Entonces es como muy relativo la experiencia de acuerdo a la percepción, pues, al final, por eso es relativo. Sí. Bueno, a mí lo que me gustó mucho sí fue lo de Kant, la verdad es que ya no me acordaba lo que había hecho, pero pues es eso, al final de cuentas, bueno, yo sé, yo lo entendí perfecto, o sea, al final el hecho de conocerte como espiritualmente eres, pues cambia todo, o sea, esa es la apertura que hay, ese es el cambio de creencias, porque el problema es como, y por eso es el reaprendizaje, porque al final de cuentas, el momento que tú ya empiezas con esa conciencia, pues ya es un milagro, de hecho, y entonces una vez que tú te conoces espiritualmente y practicas, que es la parte del ejercicio que vamos a hacer después de practicar esos milagros, pues de alguna manera empiezas a expandirlo. Y en el momento que empiezas a expandirlo, pues todo el mundo empieza a cambiar contigo. Sí, claro. Y entonces toda esa parte de la depresión, los enojos y todo eso, pues entonces, que si tú lo entiendes bien de que no existen, pues de esa manera tú te empiezas a liberar. Y tu vida va a ser mejor. Entonces, y si te profundizas más a lo que es el amor, pues ya olvídate, ¿no? Ya estás en otro canal, o sea, al final nada te va a quitar. A ver, Dulce y luego los demás. Bueno, yo es breve. Yo leí hace un poquito, bueno, en el camino de hecho, algo que dice, yo soy el centro, si miro hacia afuera sueño, hoy miro hacia adentro y estoy despertando, algo así. Entonces yo creo que todo es por dentro, ¿no? Claro, está padre eso. Sí. ¿Cómo era el que mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta? ¿Cómo? A ver, ¿cómo es? A ver, otra vez. Sí, eso. El que mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta. El que mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro sueña. Yo soy el centro. Despierta. Yo soy el centro, exactamente. El que mira hacia afuera. Voy a anotarlo porque está padre. El que mira hacia afuera sueña. Meditación. El que mira hacia adentro. Una forma de entenderlo sería la física cuántica, que dice que la realidad es creada por el observador. Entonces, yo estoy creando esto, y tan fácil como que puedo dejar de crearlo y puedo crear otra cosa. Y entonces, pues igual como lo creo y lo descreo, pues no es real, porque lo puedo deshacer en el momento que yo quiera y volverlo a crear. Sí. Y crear otra cosa diferente. Ahí nada más es que, mira,
Si hablamos de realidad como inmutable, si yo creo algo y lo puedo quitar, entonces no es realidad. No es real. Desde ese punto de vista, o sea, si nosotros a la realidad le ponemos la cualidad de que es inmutable, es decir, que no cambia, aunque yo sea observador y creador de esa realidad, si yo la estoy alterando, entonces, con este postulado, eso, lo que yo estoy haciendo no es realidad, estoy haciendo otra cosa. Eso, o sea, la física cuántica, si la quisieras empatar aquí, sería: el observador no crea la realidad, el observador fabrica la percepción. Y cree que es real. Exacto, y eso ya es otra cosa. Fabrica la percepción creyendo que es la realidad. Y se queda en la ilusión de que está creando la realidad y nos perdemos. Y aquí ya va todavía más allá. Sí. Aquí ya te dice, no, es que es tu sueño, tú lo estás creando. A eso me refería yo en alguna ocasión en la que hablaba de física cuántica. La física cuántica no es para describir la realidad, es para entretenernos todavía con la percepción. Porque siempre que haya un observador y un observado, hay dualidad, siempre. Y la realidad inmutable no tiene dualidad. La realidad inmutable sería unicidad completa. Luego entonces la física cuántica no va a poder explicar al espíritu, jamás, nunca. La física cuántica tiene otro camino, va por otro lado. Pero si lo quisiéramos empatar con las ideas de Curso de Milagros, yo creo que lo más que me podría atrever a decir es que la física cuántica te lleva al estudio de cómo percibes esa realidad o esa supuesta realidad. Porque cabe cuestionar otra vez, vamos a la parte, ¿qué es la realidad? La física cuántica, si lo supiera, pues entonces hubiera dado el cuántico. Lo que hace es mostrarte cómo lo haces. Pero, ¿sobre qué aspecto? ¿Cómo creas tu realidad? Pero si la realidad cambia... La supuesta realidad. Exactamente, entonces lo aplicamos a una supuesta realidad. Si es una supuesta realidad, no es la realidad. A menos que aceptáramos el postulado que la realidad siempre cambia. Y si la realidad cambia y tú estás buscando la realidad, entonces ya es donde iniciamos el curso de milagros. Yo estoy estudiando el curso de milagros porque quiero la estabilidad, no el cambio. Y sin embargo parece que necesito el cambio para vivir. Por eso tenemos esa paradoja. La verdad es que los cambios, incluso que la física cuántica detecta, los cambios cuánticos, siguen siendo cambios. Y la cuántica busca, por supuesto, la parte de la realidad, pero ya se acabó su ámbito de conocimiento en el sentido de lo que es la realidad, porque necesita el apoyo del filósofo. O sea, el físico necesita al filósofo, al místico, al religioso, y hacer equipo todos. O sea, hacemos equipo nosotros, espirituales, con los físicos cuánticos, con los filósofos, y entre todos nos apoyamos para una vida plena. Por eso Einstein no pudo encontrar una fórmula del todo. La teoría de la unificación que buscó él y que ahora está buscando Stephen Hawking, unificar todo en una ecuación matemática que tú definas a la realidad, por eso no se va a dar y no se puede dar. Porque lo más que puedes tú es tener una teoría que aparentemente unifique las apariencias. Y eso es un cuestionamiento que los científicos han llevado desde hace mucho tiempo, y aunque la física cuántica ha dado un gran apoyo, sigue la cuestión básica: ¿qué es la realidad? Y si no sabemos qué es la realidad, entonces estamos buscando sobre otra línea, hacia otro lugar. Pero a ver, había más preguntas. Bueno, yo después de leer y que metafísica, física cuántica y de todo, como que todo es la razón. Pero a mí el curso de milagros es práctico, porque ahora que estábamos en sesiones, siempre se llegaba luego al querer comprenderlo, ¿no? Y decíamos, bueno, no, o sea, ¿cómo lo estás practicando? ¿Cómo lo estás viviendo? Y hubo también momentos en los que decían, no, es que yo ya lo practico todos los días y ya vivo en el mundo de la fantasía de Disney, ¿no? Yo les digo que decía que el camino es largo y es día a día, ¿sí? Hasta con el carnicero, ¿no? Que llego y le hago una mala cara y ya me enojé y ya empiezo a decir,
Entonces, sí aplica el verme, ¿no? De alguna forma, no ser constante observador, pero sí ver que cómo lo estoy, sin juicio tampoco, ¿no? Porque, ay, estoy en un curso de milagros y yo estoy inventando la madre. Entonces, sí, como que con algo de responsabilidad y conciencia, ¿no? Para que no, pero la razón no me latía tanto que es que según, porque pues sí hay muchos pensadores, hay muchos razonamientos, ¿verdad? Pero finalmente yo ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo quiero cuestionar algo. El término co-creador me genera dificultades de comprensión. Si tú estás diciendo, y entiendo que el curso de milagros establece que hay una realidad que es inamovible y que hay una percepción que tú pones, que es la ilusoria. Entonces, un co-creador, entendiéndome a mí como el Hijo de Dios, ¿eres co-creador o solo eres testigo de algo que está ahí? No entiendo muy bien, no me queda muy claro. Eres co-creador, en realidad, pero co-creador de realidad. Y esa co-creación es más una extensión de la realidad. Al menos así lo maneja el curso de milagros, extender la realidad, no la percepción. No la percepción, sino la realidad. Sí, porque la percepción tiene todo el ámbito que hemos hablado, físico, material. Todas las leyes físicas y materiales. Digo, hagamos lo que hagamos, si nosotros de pronto físicamente alteramos cosas con la mente, hacemos telepatía, telequinesis, todo lo que hagamos, pues sigue en el campo de la percepción. Todas las co-creaciones materiales en percepción, pues sigue ahí. Y hay una parte en el manual del maestro que se habla de situaciones donde el estudiante de un curso de milagros de pronto se le despiertan estas facultades psíquicas, pero que no se queda atorado ahí, porque el objetivo no es ese, no es quedarte en esa sección, sino que la co-creación parte o está en la realidad, que está en el conocimiento. Y ese conocimiento, al menos teóricamente, entendemos que no está aquí. La realidad no está aquí, porque si la realidad estuviera aquí, no cambiaría. Dado que está cambiando constantemente esta supuesta realidad, luego entonces suponemos o deducimos que esto no es real. Pero si yo soy hijo de Dios y tengo también la herencia de creación como Dios me creó, pues entonces yo debo de crear. Pero ¿dónde debo de crear? Debo de crear, o seguramente estoy creando, o he creado en lo real, en la realidad. Pero ¿dónde está la realidad? Entonces empezamos otra vez a meternos más adentro. Esto es un dolor de cabeza al principio. Porque dices, no, ¿sabes qué? Espérame tantito, ¿no? A ver. Lección 1, lección 2. Pero mira, la lección de hoy te lleva a eso, la lección de ayer te lleva a eso, la lección 230, o no sé en cuál vamos, ¿no? 230 y tantos. Padre, háblame. Eso es reconocer la co-creación con Dios. Y para eso, para que tú escuches al Padre, no le dices, Padre, háblame, Padre. No, ¿verdad? O no pones un cactus y Padre, háblame, por una botella de tequila, Padre, háblame. ¿Qué es lo que haces como estudiante de un curso de milagros cuando le dices, Padre, háblame? Pero cierras tus ojitos un momento, vas hacia adentro. ¿Dónde te habla el Padre? Bueno, hacia adentro, hasta que escuchas. Entonces eso quiere decir que estás buscando la realidad, no fuera. La realidad, en pocas palabras, ¿dónde está? Adentro. Alguien iba a preguntar, ¿quién iba a decir? No, yo iba a comentar algo. La semana pasada hablamos Pati y yo, sobre cómo a veces cuando estás practicando el curso de milagros, llegas invariablemente a veces un poco así de que te desesperas, porque hay ciertos conceptos que digamos que tal vez razonablemente pueden parecerte un poco difíciles, ¿no? Pero algo que alguna vez que yo me sentía así, dije, ¿cuál es que esto no lo estoy diciendo, se me está complicando? Me acuerdo que un poco me rendí y dije, pues Espíritu Santo, te pido que hagas el milagro en mí, y que tal vez no lo voy a entender razonalmente, pero tal vez se me va a dar la oportunidad que pase o suceda algo en mi vida que yo lo pueda llevar a la práctica, para que no sea solamente que yo lo razone y entienda tal cual las palabras,
sino que viva la experiencia de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Y tal vez lo pueda aprender a través de un ejemplo. Sí. En lo que está sucediendo en mi vida, pero tampoco hay que, porque a mí me pasó que hubo un momento en que yo decía, ay, no sé, esto es muy complicado, y entonces esto yo me di cuenta que era como una trampa de mi mismo ego para decir, no, el curso de milagros es muy difícil, yo no lo puedo llevar sola, y entonces ya no lo voy a hacer, y entonces como está muy complicado, no lo estoy entendiendo, pues no hago mi lección. Y de hecho la parte hay una parte creo que en el curso donde dice, ¿no? Aunque no lo entiendas, sigue. Sigue y sigue, entonces y deja que pues Dios y el Espíritu Santo actúe. Entonces eso yo lo he hecho y creo que me ha funcionado mejor, aunque siempre estaré obviamente ajustado a tu práctica, ¿no? Pero creo que es mejor porque no te detienes tanto. Sí, es que no se entiende si no practicas, o sea, ya para pasar a la práctica, ¿no? O sea, hablamos de mucha teoría, está bien, pero de todos modos, si esto no se practica, no se va a entender y se olvida además. La mente te va a decir, oye, pues está chido y todo, pero pues, no, ¿para qué lo tenemos en la mente? Pero cuando llevas la práctica, jamás olvidas el milagro. Cuando has practicado, nunca olvidas el milagro que diste o recibiste. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a practicar. ¿Sí? Una cosa es como que vivir la experiencia, ¿no? O sea, cada lección, y eso me ha pasado a mí desde hace un rato, es lo que vivo en el día. O sea, si no me llegaron demasiados regalos como fue el sábado, el domingo, la lección era gracias Padre por todos los dones y por todos los regalos que he recibido, y fue así de y ya van como, creo que desde que llegué a la desde que pasé de la 90 ha sido como que lección, práctica, y o sea, lo que vivo es la lección, aunque no salga de mi casa. Sí, yo la próxima clase les voy a comentar algunas experiencias que he tenido sobre este tema del mundo, porque como dice Arisbeth, yo pregunté al Espíritu Santo, ¿por qué dices eso? ¿Estoy entendiendo mal? A lo mejor el mundo sí existe, yo solo psicológicamente lo estoy liberando. Y escuché que me decía, no, el mundo no existe. Pero eso es fuerte para mí, explícamelo por favor, ponme ejemplos. Y me pasaron varias cosas que les quiero contar la próxima semana. Yo lo que les quiero decir es, pregunta al Espíritu Santo. Si te causa conflicto esto, si no, pues no pasa nada. Pero si alguien quiere preguntar y saber la neta del mundo, Espíritu Santo, ¿qué es el mundo? ¿Qué es? O sea, ¿cómo también te puede probar? No, tú le preguntas al Espíritu Santo. Le preguntas, le dices, quiero saber, ¿por qué dice el curso de milagros que el mundo no existe? Espíritu Santo, dímelo tú. Quiero saber. Dame ejemplos, dame una vivencia. Quiero una experiencia de que el mundo existe o de que no existe. Y el que pide, se le da. Pero ¿estás listo o no? Recuerda Matrix, ¿estás listo o no? Porque es fuerte la experiencia también. Pero ya cuando la vives y te das cuenta de que el mundo efectivamente es una ilusión, y lo procesas y dices, pues a divertir entonces, ¿no? Pero con el Espíritu Santo. Porque el ego lo puede tomar y dice, pues no existe el mundo, pues vamos a darle vuela a la hilacha, ¿no? Te metes ahí unas drogas y haces lo que quieres. No, es que no se trata de eso. Saber eso implica entonces seguir amando y amar con todo tu corazón. Y yo creo que nos ha sucedido a todos, ¿no? De que estamos en un caos o en una situación y como que te empiezas a ver que, sí. O sea, yo aquí no. Eso parece un sueño. Sí, yo digo, no, como que te sales de contexto, ¿no? Sí. Como que no, a ver. Y yo creo que son momentos en los que te estás vibrando de otra forma, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, vamos a practicar una lección. ¿Les parece bien? Sí, claro. Sí, sí. ¿Cuál quieren? La de hoy. La de hoy está. Bueno, la de hoy, pero de todos. Escojan la que quieran, para que la practiquemos juntos. Juntos la vamos a practicar. La de hoy es gobierno. Hay una a la que yo no pertenezco, este gobierno. Permanece en mi mente todo el día. Gobierno mi mente. ¿Cuál solo yo debo gobernar? A mí me costó trabajo esta, como que no lo entiendo. ¿Cómo que no le entendemos? Gobierno mi mente. La
La cual solo yo debo gobernar. La cual solamente yo debo de gobernar. Pues vamos a practicarla, ¿les parece bien? Es la lección 236, gobierno mi mente, la cual solo yo debo de gobernar. Bien, ¿puedes cerrar un poquito, sale? Sí, gracias. Vamos a cerrar los ojos. Yo voy a leer la lección y de ahí nos pasamos a la meditación. Pueden tomarse las manos, pueden estar en pareja, en tríos, en cuartetos, como se acomoden, como ustedes quieran. A veces tomar la mano de alguien como que te ayuda, o si quieren estar solitos, está bien, como ustedes se sientan cómodos, ¿ok? ¿Listos? Bien, cerramos los ojos, de preferencia, quien los quiera tener abiertos no pasa nada, de preferencia con los ojos cerrados, la mente está abierta. No vamos a analizar nada, ya eso ya lo hicimos. Lo que vamos a hacer es vivirlo. Gobierno mi mente, la cual solo yo debo gobernar. Gobierno mi mente, la cual solo yo debo gobernar. Tengo un reino que gobernar. Sin embargo, a veces no parece que yo sea su rey absoluto, sino que parece imponerse sobre mí y decirme cómo debo pensar y actuar y lo que debo sentir. No obstante, se me ha dado para que sirva cualquier propósito que yo perciba en él. La única función de mi mente es servir. Hoy la pongo al servicio del Espíritu Santo para que Él la use como mejor le parezca. De esta manera soy yo quien dirige mi mente, que solo yo puedo gobernar. Y así la dejo en libertad para que haga la voluntad de Dios. Esta mente está con el Espíritu Santo. No le pertenece a nadie. Está en el Espíritu Santo y yo tomo la decisión. Mente espiritualizada, mente en Dios, mente divina, al servicio del amor, al servicio de la paz. Mente con pensamientos de amor, de paz, de servir. Mente dichosa, mente alegre, mente completa, sana, perfecta, plena. Mente al servicio del Espíritu Santo para tener los pensamientos inspiradores, motivadores para mi función de perdonar y de amar. Voy a repetir en silencio la oración para recibir estos pensamientos. En silencio voy a repetir: Padre, mi mente está dispuesta hoy a recibir tus pensamientos y a no darle entrada a ningún pensamiento que no proceda de ti. Yo gobierno mi mente y te la ofrezco a ti. Acepta mi regalo, pues es el que tú me hiciste a mí. Una vez más voy a hacer la oración. Padre, mi mente está dispuesta hoy a recibir tus pensamientos y a no darle entrada a ningún pensamiento que no proceda de ti. Yo gobierno mi mente y te la ofrezco a ti. Acepta mi regalo, pues es
el que tú me hiciste a mí. Piensa por un momento en alguna situación difícil en tu día, donde hayas perdido el control, o tal vez en los días pasados. Perdiste el control porque pensaste que no gobernabas tu mente, que alguien la gobernaba, que quizá alguna persona, el mundo, las energías. Hoy en este momento vas a decidir gobernar tu mente porque es tuya al servicio de Dios. Mientras repasas mentalmente esa situación que viviste, repite interiormente: yo gobierno mi mente. Una vez más, repite internamente: yo gobierno mi mente y se la ofrezco a Dios. Dios acepta mi regalo, pues yo acepto el tuyo. Una vez más, recuerda algún otro evento donde hayas sentido que perdiste incluso la atención, que te aburriste, que te sentiste perdido, y repita en este momento: yo gobierno mi mente y se la ofrezco a Dios. Una vez más, imagina alguna otra situación en la que estás resentido, que tienes problemas, que te duele algo que sucedió, que todavía sientes sufrimiento, y repite mentalmente: yo gobierno mi mente y se la ofrezco a Dios. Y me relajo. Me relajo. Ya le ofrecí la mente a Dios y llegarán sus pensamientos. Es momento de terminar con la meditación. Lentamente recupero otra vez la conciencia corporal y poco a poco voy a abrir los ojos. Muy bien. ¿Quedó claro cómo se puede aplicar? ¿Algo te movió? Yo gobierno mi mente y se lo ofrezco a Dios. Punto. O sea, no te distraigas. El punto es de: ay, pues ¿por qué estás triste? Pues no sé. No, pues tú gobiernas tu mente. Ponte las pilas, tú gobiernas tu mente y se la das a Dios. ¿A poco Dios quiere que estés triste? ¿Quiere que estés molesto, cansado, enfermo, paranoico, histérico, depresivo? Pues no. Entonces no te distraigas. Para eso esta lección. Gobierno mi mente, la cual solo yo debo de gobernar, porque siempre vamos creyendo: es que, pues es que mi mente está así, es muy floja, es muy perezosa, no, ya está muy cansada, ya estoy muy viejo para aprender. No, yo gobierno mi mente. No dejes que te gobierne la mente del tiempo, la mente de la depresión, la mente de la tristeza, la mente de los vampiros, la mente de los zombies, la mente de lo que sea. Yo gobierno mi mente, yo, y se lo ofrezco a Dios. Si tú no tomas esa decisión, pues ahora sí que no nos vamos al control de la mente, y el entrenamiento de un curso de milagros es mental. ¿Sí? Bueno. ¿Les parece bien? ¿Alguna duda?